Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple, la cual nos dice: la estructura de costos de una empresa se incrementará si. Y allí tenemos algunas alternativas. Bien, en este caso, las situaciones en las cuales la estructura de costos de la empresa se puede incrementar son varias en realidad. Lo que haremos es leer las alternativas e ir tachando aquellas que sean falsas y explicándolas, claro. La primera afirmación nos dice: se incrementará si se incrementa el precio de los factores productivos. Esa primera es verdadera, ¿sí? Esta primera afirmación es verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Justamente las curvas de costos de la empresa dependen del precio de los factores de producción. Ahora lo vamos a dibujar. Nosotros debemos recordar que la empresa tiene una estructura de costos. Allí dibujaremos un plano, el eje vertical, el eje horizontal. Muy bien. Abajo ubicamos la cantidad, ¿sí? Cantidad minúscula en este caso porque solo se trata de una empresa. Arriba ubicaremos los costos, ¿sí? Arriba ubicamos simplemente costos y dibujamos la estructura de costos de la empresa. La estructura de costos de la empresa son las curvas de costos. Tenemos, por ejemplo, al costo marginal. Tenemos, por ejemplo, al costo variable medio, su mínimo en el marginal. Y tenemos, por ejemplo, al costo... allí me salió mal la curva. Y tenemos también al costo medio, ¿no? Así y allí. Ya está. Esa es la estructura de costos de la empresa. Ahora, esta estructura de costos de la empresa puede aumentar si se incrementa el precio de los factores, ¿no? Puede aumentar si hay un incremento en el precio de los factores, ¿no? De los factores de producción. Ese incremento en el precio de los factores de producción sería básicamente un incremento en el salario de los trabajadores, en el alquiler de las máquinas, un incremento en el pago a la habilidad empresarial, etc. Y eso lo que provocaría es un desplazamiento de la curva hacia arriba y hacia la izquierda. Bueno, gráficamente se ve a la izquierda, pero solo se ha desplazado hacia arriba. Entonces, eso es lo que tendríamos. De forma parecida podríamos tener una reducción más bien. Una reducción en la estructura de costos de la empresa podría ser justamente por una disminución, ¿no? Una disminución en el precio de los factores de producción. Puede ser, ¿no? Puede ser que estos factores de producción reduzcan su precio. Y al reducirse su precio, lo que ocurre es que se desplazan hacia abajo y derecha, ¿no? Se desplazan hacia abajo y a la derecha. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos saber, o es lo que deberíamos recordar. El precio de los factores productivos sí es un elemento que desplaza toda la estructura de costos de la empresa, ya sea hacia arriba si se trata de un incremento o hacia abajo si se trata de una reducción. Bien, entonces la primera alternativa es verdadera. Habrá un incremento en la estructura de costos si se incrementa el precio de los factores productivos. La segunda nos dice: se incrementa el precio del bien que produce. No, eso es falso, ¿sí? Eso definitivamente es falso. ¿Por qué? Recordemos, ¿sí? Ojo, recordemos que el costo total de la empresa depende de los factores que se utilicen. Por ejemplo, si la empresa utiliza dos factores, el factor 1 y 2, el costo total sería el precio del factor 1 por la cantidad del factor 1, más el precio del factor 2 por la cantidad del factor 2. Si la empresa tuviese más factores, bueno, sería W3 por X3 y así sucesivamente, dependiendo cuántos factores utilice la empresa que está en análisis. Como podemos ver, el precio del producto, como aquí nos indican en la segunda alternativa, el precio del bien que se produce no aparece de ninguna forma en el costo total. El precio del bien que se produce no aparece en el costo total.
Y por lo tanto, al no aparecer en el costo total, tampoco aparecerá en el costo medio, ni en el costo variable medio, ni en el costo marginal. El precio del bien que se produce afecta a los ingresos, más no a los costos. Por eso que esta es falsa. Tercera alternativa, se presentan economías externas. Bueno, debemos recordar cuál es la definición de una economía externa. La economía externa es una reducción en los costos. Es una reducción en los costos debido a las acciones o actividades de una empresa ajena, de una tercera empresa que no está bajo nuestro control. La economía externa se puede considerar como una externalidad justamente. Por ejemplo, hay algunas empresas mineras que afectan a la agricultura, o hay algunas empresas ganaderas que afectan a la agricultura, así como la agricultura podría afectar, por ejemplo, algunas empresas de producción de madera, etc. Entonces, una actividad puede terminar perjudicando a las actividades de otro. La pesca o la recolección de un molusco podría afectar el ecosistema de otro tipo de peces y afectar la pesca de otro animal, por ejemplo. Entonces, una economía externa en este caso es una reducción de los costos y aquí lo que estamos buscando es un incremento de la estructura de costos. ¿Cuándo sería correcto si nos dijera deseconomía? La deseconomía externa ya no es una reducción, sino más bien es un aumento. La deseconomía externa es un aumento en los costos de la empresa debido a las acciones o actividades de una empresa tercera, no de una empresa ajena. Pero aquí nos dice economía externa. Debería decir deseconomía. Por eso es falsa. Luego nos dicen, ¿solo la primera y tercera son correctas? No. Luego, ¿la primera, segunda y tercera son correctas? Tampoco. En este caso, solo la primera afirmación era correcta. Bien, espero que el video y la pregunta te hayan parecido entretenidos, además de útiles, que sigas visitando el canal y que sigas encontrando más videos interesantes para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.